Una joven de esencias martianas, como lo es Lil María Pich Hernández, encuentra en las antiguas canteras de San Lázaro, en La Habana, siempre un motivo para regresar. Es el sitio sagrado donde el apóstol renace tras ser condenado a 6 años de privación de libertad por el delito de infidencia. La fragua martiana es el lugar del renacimiento de Martí. La idea de que se llame fragua martiana la hace única en el mundo. Museo Fragua Martiana, o sea, nunca ha perdido el carácter de fragua, porque es un lugar donde vienen a fraguarse los espíritus. Martí convierte el presidio político en Cuba, convierte las canteras de San Lázaro, que son un lugar de sufrimiento, de desesperanza, de muerte, de crueldad, que te demuestra lo vil que puede ser un ser humano con respecto a otro ser humano, lo destructivo, lo deformante que puede ser el colonialismo, el dominio de una economía sobre otra, de una potencia sobre un país pequeño, y convierte todo eso en un pasaje de renacimiento y de esperanza. Las jornadas en presidio marcarían para siempre la existencia del cubano universal. Esas horas de dolor reformarían el concepto de patria y sentiría en carne propia el dominio de los poderosos desde los órdenes políticos, cultural y económico. Ya en Estados Unidos radicalizó su pensamiento y los reflejó en escenas norteamericanas. Por ejemplo, las crónicas y los informes dedicados a las conferencias panamericanas de finales del siglo XIX, 1889-1891, son tratados, son testimonios de un hombre que está viendo cuáles son las manipulaciones, las maquinaciones de esta potencia en ciernes, de este imperio en ciernes, que desde su inicio está pensando en la forma más eficiente de dominar a los países, dígase la forma económica. La primera conferencia americana, que luego va a ser registrada como la primera conferencia de la OEA, Martí vio cómo se gestaba y vio lo que querían hacer en esa conferencia. Y una de las principales ideas era crear una moneda común. Años después aparece el dólar. En aquella época no tenía nombre. O sea, la necesidad de dominar a través de las finanzas, la necesidad de dominar a través del comercio, de controlar lo que produce qué país y cómo entra, este tema de los aranceles, los impuestos a las exportaciones, todo eso, Martí se la lleva en un momento. El pensamiento de Martí viajó siglos. Todo lo que dejó escrito es aprovechable hoy, asegura Lil, quien además reconoce que la obra del apóstol es un cúmulo inacabable de lecciones para la vida contemporánea. ¿Qué decía Martí? Que no puede pasar en Cuba, sigue siendo vigente. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Qué balance hay que tener entre proteccionismo y libre cambio? El comercio saludable, el comercio natural entre los pueblos, qué características debe tener, qué cosa es la prosperidad. Ahora que estamos construyendo y que se declaró que el socialismo que quiere Cuba es un socialismo próspero y sostenible, hay que volver a leerse algo tan improbable en una discusión económica como es Maestros Ambulantes. La organicidad del ideario martiano constituye una gran enseñanza. Sus nociones y conceptos para la construcción de una sociedad no colonizada ni imperialista destacan aún más la excepcionalidad de su ser, ejemplo para la raza humana y guía para todos los tiempos. Valia Marquinezán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.